Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos una sesión espectacular para todos los que buscan lograr esa ansiada fluidez conversacional en español. Vamos a dar una clase desglosando una fuente fantástica llamada Fundamentos del Idioma, y nos vamos a enfocar en algo súper interesante: los 5 grandes. Estos son los 5 verbos absolutamente esenciales que literalmente son la llave maestra para desbloquear el español. De verdad, si logran dominar estos 5 pilares, les aseguro que el resto del idioma va a encajar casi por arte de magia. Así que arranquemos con esto. Bueno, nuestra hoja de ruta para esta clase es muy clara. 1. Los 5 esenciales. 2. Existencia, o sea, ser versus estar. 3. Acción y posesión con tener y hacer. 4. Intenciones usando pensar. 5. Las temidas conjugaciones. Y finalmente, 6. Poniéndolo en práctica. Pasemos a la primera parte, los 5 verbos esenciales. A ver, aquí los tienen, los 5 grandes: ser, estar, tener, hacer y pensar. Nuestra fuente destaca que estos 5 forman la base absoluta de toda comunicación diaria en español. Piénsenlo un segundo. Los necesitamos para decir quiénes somos, describir cómo nos sentimos, expresar lo que tenemos, hablar de lo que hacemos todos los días y, por supuesto, hacer planes para el futuro. Son los verdaderos caballos de batalla de este idioma. Sin ellos simplemente no hay conversación, así de simple. Número 2. Existencia, ser versus estar. Entramos en un terreno clásico, ¿no? Aquí hay una división muy clara. Por un lado, ser domina todo lo que es permanente o define a algo o a alguien. Ya saben, la identidad, como decir soy Beatriz, el origen, soy de Chile, o incluso decir la hora, son las 3. Cosas que simplemente no cambian de un momento a otro. Pero en la otra esquina tenemos a estar, que se hace cargo de todo lo que es temporal o transitorio. Cuando hablamos de ubicación como él está en Nueva York, o de un estado de salud o un sentimiento como estoy cansada, usamos estar precisamente porque las emociones y las ubicaciones pueden cambiar. Y miren, esto ilustra perfectamente por qué esta diferencia es tan importante. Si analizamos las reglas gramaticales, vemos cómo una misma palabra, un adjetivo como simpático, cambia de significado por completo dependiendo del verbo. Si decimos el profesor es simpático, usando ser, estamos afirmando que ser buena onda es un rasgo inherente de su carácter. Él es, en esencia, una buena persona. Pero si decimos el profesor está simpático, usando estar, significa que hoy, de manera temporal o tal vez inusual, está actuando de forma amigable. Es una locura cómo un simple verbo cambia todo el contexto, ¿verdad? Bueno, antes de seguir, hagamos una prueba rápida basada en lo que acabamos de ver. Imagínense que quieren decir en español I am hungry, sabiendo que el hambre es un estado temporal. ¿Usarían ser o usarían estar? Bueno, resulta que es una pequeña trampa del español. No se usa ninguno de los dos. Y eso nos lleva al punto 3. Acción y posesión. Tener y hacer. Claro, el verbo tener significa to have e indica propiedad. Pero aquí está la clave. En español, sensaciones como el hambre, el sueño, la sed e incluso la edad no son cosas que somos, sino cosas que tenemos. Por eso decimos tengo hambre o tengo 30 años. Además, como bien señala nuestra fuente, tener es un comodín increíble para hablar de obligaciones cuando le agregamos un que seguido de un infinitivo. Por ejemplo, tengo que hablar con mi profesor. Es una estructura que van a usar todos los días sin falta. Luego tenemos el verbo hacer, que vendría siendo to do o to make. Es el verbo por excelencia para las acciones. Cosas como hago mi tarea o hacer windsurf. Pero ojo aquí, hay que prestar mucha atención a 2 usos muy singulares que subraya la fuente: el clima y el tiempo transcurrido. En español, el buen clima digamos que se hace, por lo tanto decimos hace buen tiempo. Y si queremos decir a little while ago, decimos hace poco. Es súper fascinante ver cómo un verbo de acción se convierte en una herramienta para hablar del clima y del paso del tiempo, ¿no les parece? Pasemos a la cuarta parte: intenciones y planes. Verbo pensar. Analicemos esta frase. Pensamos visitar el museo. El quinto verbo esencial en nuestra lista es pensar. Literalmente es to think, y obvio se usa para dar opiniones, como en pienso que es una buena idea.
Pero la verdadera magia de pensar, y algo que los hablantes nativos hacen todo el tiempo, es usarlo para expresar planes e intenciones. Solo tienen que combinar pensar con un infinitivo y de repente están hablando del futuro. Expresan lo que tienen planeado hacer, y la verdad, esto hace que cualquier frase suene muchísimo más natural. Punto número 5. Tiempos verbales e irregularidades. Aquí el punto crucial es dominar las irregularidades más comunes, que para ser honestos, suelen aparecer casi siempre en la primera persona del singular, o sea, el yo, y la tercera persona, él o ella. Si nos fijamos en los verbos clave, vemos que ser cambia a soy, fui, seré. Estar pasa a estoy, estuve, estaré. Y fíjense en cómo tener y hacer cambian bastante en el pasado, convirtiéndose en tuve e hice, y en el futuro adoptan formas como tendré y haré. Ojo, no traten de memorizar todo de una sola vez. El secreto es reconocer estas formas específicas porque, créanme, son las que van a escuchar en el 90% de las conversaciones diarias. Y, para hacerles la vida todavía más fácil, nuestra fuente nos regala 3 consejos de oro. Primero, presten atención a los verbos que en primera persona del presente terminan en go, como hago y tengo. Reconocer esto les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Segundo, un dato súper curioso. El pasado de ser y el pasado de ir son exactamente iguales. Ambos son fui. Es el contexto el que nos va a decir si alguien fue a la tienda o si fue un excelente estudiante. Y tercero, mi truco favorito para el futuro. Si conjugar en futuro les parece muy complicado, simplemente usen la fórmula ir más a más infinitivo. Por ejemplo, voy a hacer un crucero. Y listo, problema del futuro totalmente resuelto. Llegamos a la sección final, la número 6, poniéndolo en práctica. Imaginemos por un momento a 2 estudiantes charlando en la universidad. Sofía dice, estoy muy bien, pero tengo mucha prisa ahora. Noten la elegancia aquí. Sofía usa estoy del verbo estar para describir que temporalmente se siente bien, pero luego, en la mismísima oración, cambia a tener al decir tengo mucha prisa, comunicando esa sensación física de apuro. Es el ejemplo perfecto y supernatural de cómo combinar 2 de nuestros 5 grandes en el día a día. Y su amigo Mateo no se queda atrás. Él contesta, ¿qué haces hoy? Yo pienso ir a la biblioteca más tarde. Mateo usa de manera magistral hacer para preguntarle a Sofía cuáles son sus planes del día. Y luego, aplicando justo lo que acabamos de aprender, usa pensar, seguido del infinitivo ir, para contarle su propio plan para más tarde, sin tener que complicarse con conjugaciones del futuro. Es una comunicación fluida, súper directa, y que, si se fijan, depende al 100% de estos cimientos que hoy repasamos. Y así llegamos al final de esta clase y análisis sobre los fundamentos del idioma. Hemos visto cómo dominar, ser, estar, tener, hacer y pensar realmente nos da la base para casi cualquier interacción en español. Sabiendo ya que hacer nos sirve para las actividades, tener para las sensaciones físicas y pensar para las intenciones, me encantaría dejarles esta inquietud. ¿Cuál de estos 5 maravillosos verbos van a poner en práctica primero para describir sus propios planes de mañana? La llave para la fluidez ya la tienen, ahora solo falta usarla.